Tengan todos ustedes un feliz sábado, hermanos. Esperamos que su semana haya concluido bien, su semana laboral, igual que la nuestra. Siempre es pesada, ¿verdad? Pero damos gracias por el sábado, que lo tenemos aquí para descansar y recordar el significado del plan de Dios para nosotros. Y es un gusto poder estar aquí de nuevo con la oportunidad de poder hablarles. Una disculpa. Quisiera hablar de un tema en esta noche que es el amor y el perdón. Y para comenzar me gustaría que fuéramos a Lucas, en el capítulo 7, por favor. Vamos a comenzar en Lucas 7 y vamos a leer desde el verso 36. Hablando de la vida de Jesucristo, dice: ahora uno de los fariseos lo invitó a comer con él, y tras entrar a la casa del fariseo, él se sentó a la mesa. Y he aquí una mujer en la ciudad, quien era una pecadora, cuando supo que él estaba sentado en la casa del fariseo, tomó un frasco de ungüento de alabastro. Dice en el verso 38, y se paró llorando detrás de él, y se arrodilló a sus pies, y comenzó a lavar sus pies con sus lágrimas y a secarlos con los cabellos de su cabeza. Y estaba besando ardientemente sus pies y ungiéndolos con el ungüento. Pero cuando él vio esto, hablando del fariseo, quien lo había invitado, hablaba dentro de sí mismo diciendo, es decir, él estaba pensando esto dentro de sí, diciendo: este hombre, si fuera un profeta, si de verdad fuera un profeta, habría sabido quién y qué es la mujer que está tocándolo, porque ella es una pecadora. Entonces Jesús respondió y le dijo, sabiendo lo que había en su mente, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él le dijo: maestro, habla. Y Jesús le empieza a hablar y le dice en el verso 41, había dos deudores y un cierto acreedor, de un cierto acreedor. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Pero cuando ellos no tenían nada con qué pagarle, él los perdonó a ambos. Dime entonces, ¿cuál de ellos lo amará más? Y Simón respondió y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo, has juzgado correctamente. Así es. Y tras volver a la mujer, él le dijo a Simón, ¿ves esta mujer que está aquí? Entré en tu casa y tú no proviste agua para lavar mis pies, pero ella ha lavado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con los cabellos de su cabeza. Tú no me diste un beso, pero ella desde el momento que yo entré no ha cesado de besar mis pies ardientemente. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con ungüento. Por esta causa te digo, sus muchos pecados han sido perdonados, porque amó mucho, pero a quien poco se les perdonado, poco ama. Entonces, quisiera hablar acerca de esto, eh, porque vamos a ver lo que Jesús le dice a continuación. Dice, él le dijo a ella, tus pecados han sido perdonados. Entonces aquellos quienes estaban sentados con él comenzaron a decir dentro de sí mismos, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Pero notemos lo que dice, y esto es con lo que quisiera comenzar el punto principal de este estudio, es por esta causa sus muchos pecados le han sido perdonados porque ella amó mucho. Y por eso quiero hacer la pregunta, ¿qué tienen que ver el amor y el perdón? ¿Qué tienen que ver y cómo deben de ser estos parte de nuestra vida? El amor y el perdón.
Vamos a pasar a otra parábola en Mateo capítulo 18. Y vamos a comenzar leyendo en el verso 21. Hablando del perdón. En Mateo 18, 21 dice lo siguiente. Entonces Pedro vino a él y dijo, Señor, ¿cuán a menudo pecará mi hermano contra mí? Yo lo perdonaré. ¿Hasta 7 veces? Y cuando nosotros no queremos hacer algo, siempre queremos la autorización para sacarnos esa responsabilidad, ¿verdad? Sacarnos, que mi superior me diga, no lo tienes que perdonar ya. O perdónalo sí 7 veces, pero después ya te la cobras, ¿no? Entonces Pedro va y porque o sea, es humano, ¿verdad? Como nosotros, hasta 7 veces lo perdono. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y después le empieza a explicar un poco más esta parte. Se dice, por tanto, el reino del cielo es comparado a un hombre, un cierto rey que tomaría cuenta con sus siervos. Y después que comenzó a calcular, fue traído a él un deudor que le debía 10,000 talentos. Y investigando un poquito, más o menos cuánto es esa cifra en dinero hoy, ¿verdad? Si lo podemos poner en números. Eh, Investigando en internet hay información publicada por una persona de nombre Mary Fairchild. Eh, Dicho que esa información fue tomada de fuentes de la Biblioteca del Congreso, de cuánto es un talento antiguo en peso, ¿verdad? O cómo se puede eso traducir en una suma de dinero hoy. Y en este artículo encontré, eh, sin haberme metido a verificar tanto la veracidad, pero información interesante, un talento igual a $16,000 americanos el día de hoy. Dice, como no tenía nada para pagar, su señor le ordenó ser vendido y su esposa e hijos y todo lo que tenía y que el pago fuera hecho. Entonces, ¿cuánto vale una vida humana? ¿Verdad? Más o menos que se le vendiera a él, a su esposa, a sus hijos, todo lo que tenía y que el pago fuera hecho. Pero por causa de esto el siervo cayó y lo adoró diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Esta persona cae a los pies del amo y le dice, Señor, y nada más le dice, seguramente llorando, dice, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y siendo movido con compasión, el señor de este siervo lo liberó y le perdonó la deuda. Entonces el siervo salió. El siervo salió y encontró a uno de sus compañeros siervos que le debía 100 monedas de plata y después de agarrarlo lo estrangulaba, lo agarraba de su cuello y le decía, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Como resultado, su compañero siervo cayó a sus pies y él alegaba con él diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Le está diciendo, tenme paciencia y yo te voy a pagar lo que te debo. Ahora, si lo ponemos esto en contexto, en lo que esto significa, la deuda grande, hermanos, son nuestros pecados. Son nuestros pecados. La deuda pequeña podemos poner que son las ofensas de unos con otros. Voy a repetir eso. La deuda grande son nuestros pecados contra Dios. Y la deuda pequeña son nuestras ofensas de unos con otros. Entonces, en ese contexto, pensemos, ¿cuáles son esas cosas, esos pecados que solamente yo sé de mí mismo? O que usted solamente sabe de sí mismo, y Dios obviamente. O sea, para ponerlo en perspectiva, ¿o cuántas veces nos sentimos y nos comportamos como que alguien más nos debe algo
pero olvidamos nuestra deuda. ¿Cuántas veces nos portamos así? ¿O cuántas veces nos sentimos así? A mí me deben, pero yo no le debo a nadie. Eh, con esto dicho, dice, quiero terminar esto y pasar al punto de este estudio, que es lo siguiente. Dice, pero él no escuchó. Continuando en el verso 30, él no escuchó en su lugar. En lugar de escucharlo, en lugar de tratar de comprender a esta persona, y se fue, lo echó en la prisión hasta que pagara la cantidad que debía. Entonces, cuando sus compañeros siervos vieron las cosas que habían sucedido, habían tenido lugar, estaban grandemente angustiados y fueron a su señor y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces su señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, yo te perdoné toda esa deuda porque me imploraste, porque me pediste, porque me suplicaste que lo hiciera. Porque sinceramente yo te creí y me dijiste no tengo con qué pagarte, ¿sí? Y yo te la perdoné. Dice, ¿no estabas tú también obligado a tener compasión de tu compañero siervo, incluso como yo tuve compasión de ti? Y en su ira su señor lo entregó a los atormentadores hasta que pagara todo lo que le debía. Esta cantidad tan grande de dinero, sí. Quedando por verificar que esa es realmente lo que vale un talento, ¿no? Hoy. Pero es una cantidad grande. Y Jesús le dice, de la misma forma, mi Padre Celestial hará también a ustedes si cada uno de ustedes no perdona de corazón las ofensas de su hermano. Si no perdonamos de corazón las ofensas de nuestros hermanos. Entonces, ¿cómo perdonamos nosotros de corazón? ¿O cómo podemos llegar a esto? ¿Cómo podemos llegar a ese punto en el que Jesucristo nos dice, ustedes tienen que perdonar de corazón? A empezar a responder esta pregunta en este mismo capítulo, pero nos vamos a ir atrás al verso 1. Y vamos a leer en Mateo 18:1 lo que dice ahí. Mateo 18:1 dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién entonces es el más grande en el reino del cielo? Y tras llamar a un pequeño niño, Jesús lo colocó en medio de ellos, lo puso ahí en medio y le dijo, verdaderamente les digo, a menos que ustedes sean convertidos y lleguen a ser como niños pequeños, no hay ninguna forma que entren en el reino del cielo. O sea, lo primero que hace es, toma un niño y lo pone en medio y le dice, a menos que ustedes lleguen a ser como este niño, no hay forma. No dice, va a estar difícil, no dice, le van a batallar. Dice, si no se vuelven como este niño, no hay forma que entren en el reino del cielo. No hay manera, no hay otra forma. Y quien quiera que reciba un niño pequeño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero quien quiera que haga ofender a uno de estos pequeños, quienes creen en mí, sería mejor para él que le ataran una piedra de molino, que le sea colgada alrededor del cuello y sea hundido en las profundidades del mar. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús cuando dice estas cosas? Vamos a ver, en el verso 7 dice, hay del mundo por causa de las ofensas. Veíamos al final de esta parábola que la deuda pequeña son esas ofensas entre nosotros y nuestro prójimo, entre nosotros y nuestro hermano. Dice aquí, es necesario que vengan las ofensas. No hay forma de evitarlo. Donde hay convivencia humana, va a haber roce, va a haber fricción, va a haber problemas, va a haber desacuerdos. Dice, es necesario, o sea, que vengan las ofensas, pero hay de aquel hombre por quien viene la ofensa. Sí. Ahora vamos a brincar al verso 10 aquí mismo. Dice, cuídense de no despreciar a nuestros pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en el cielo miran continuamente el rostro de mi Padre, quien está en el cielo.
porque el Hijo de Hombre ha venido a salvar a aquellos quienes están perdidos. Verso 12. ¿Qué piensan ustedes? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha extraviado, no deja de las 99 en las montañas y va en busca de la que se extravió. Y si la encuentra verdaderamente, les digo, él se regocija más sobre esa, porque las 99, que no se extraviaron. Asimismo, no es la voluntad de su Padre quien está en el cielo que uno de esos pequeños deba perecer. Entonces, aquí explica lo que es Mateo 18. Y Mateo 18 es importantísimo cuando hablamos del perdón, porque se debe de entender todo el contexto. Empezamos leyendo la parábola al final, pero esa parábola es una explicación de lo que estamos leyendo ahora. ¿Sí? Entonces dice, si un hermano peca contra ustedes, vayan y muéstrenle su falta entre usted y él a solas, entre tú y él a solas. Y si está dispuesto a escucharte, has ganado a tu hermano. O sea, delinea un proceso de cómo se deben hacer las cosas. Y sobre todo, se entiende que esto es una explicación primeramente con nuestros hermanos, con aquellos que entienden lo que entendemos, ¿sí? Aquellos que son de una misma mente, que han sido llamados por Dios o que tienen cierto entendimiento de lo que Dios espera. Entonces, dice, lo primero es ve y muéstrale la falta. Entonces, si no te escucha, verso 16, toma contigo 1 o 2 testigos para que en la boca de 2 o 3 testigos toda palabra pueda ser establecida. Verso 17, y si él falla en escucharlos, díselo a la iglesia, pero si también falla en escuchar a la iglesia, que sea para ustedes como el gentil y el recaudador de impuestos. Verdaderamente les digo, cualquier cosa que ataran en la tierra ya habrá sido atada en el cielo, y cualquier cosa que desataran en la tierra ya habrá sido desatada en el cielo. ¿Por qué dice esto? Veamos el contexto. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando acerca de reconciliación. Está hablando de que cualquier cosa en la que nosotros nos pongamos de acuerdo con nuestro hermano, nuestra hermana, cualquiera que sea el caso, tenemos que hacerlo así. Tenemos que ponernos de acuerdo y llegar a un punto en el que haya reconciliación, en el que haya paz. De nuevo les digo, si dos de ustedes en la tierra estuvieran de acuerdo respecto a cualquier asunto que deseen pedir, les será hecho por mi Padre quien está en el cielo. Porque donde 2 o 3 de ustedes están congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Y esto se lo está diciendo a los creyentes, a sus discípulos, a quienes creen en Él. ¿Sí? Está diciendo que esto es lo que Dios busca y ese es el propósito, porque dice aquí en el verso 11, porque el Hijo de Hombre ha venido a salvar a aquellos quienes están perdidos. Este es el propósito de Dios, que haya perdón, que haya reconciliación. Cuando vienen estas ofensas, que es imposible que no vengan, lo deja aquí bien explicado, pero el propósito es que las cosas se resuelvan, que las cosas no se queden así, que las cosas lleguen a una resolución. Y eso es importantísimo porque es algo que puede determinar si entramos o no en el reino de Dios. Podríamos decir que cumplimos todo en la letra de la ley, pero si fallamos en el espíritu, que esto es una parte muy importante de eso, eh, dice que si no somos como los niños, no vamos a entrar. ¿Y cómo es un niño o una niña? Un niño o una niña es inocente, es humilde, no es rencoroso o rencorosa. ¿Sí? Por eso empieza por ahí Jesucristo. Entonces, quisiera mencionar 4 puntos en este estudio, 4 puntos que vamos a ir leyendo y verificando en varias escrituras, que son, el primero es ser como los niños precisamente, ser como los niños, tener humildad, sí, tener humildad. El segundo es recordar que nosotros también somos deudores, recordar que nosotros también tenemos una deuda que nos correspondía pagar,
y que nos fue perdonada. Recordar que nosotros también somos deudores. 3, abordar la situación y ser sinceros. Y 4, buscar la reconciliación y la paz. 3, abordar la situación y ser sinceros. Y 4, buscar la reconciliación y la paz. Esto es muy, muy importante. Y vamos a verificarlo en lo que dice la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13 en el verso 34 y 35. Aquí Jesucristo le está hablando a sus discípulos. En el verso 34 les dice: nuevo mandamiento les doy, que se amen el uno al otro en la misma forma en que yo los he amado, así es como deben amarse el uno al otro. Nos está diciendo esto a nosotros, se los dijo a sus discípulos esa noche, y nos los dice a nosotros ahora, que se amen el uno a los otros, los unos a los otros, o el uno al otro, como yo los he amado. Dice, por eso todos sabrán, por esto todos sabrán que son mis discípulos, si ustedes se aman el uno al otro. Si vamos 2 capítulos adelante, en Juan 15, vamos a leer lo que dice ahí en el verso 12. Juan 15 en el verso 12 dice: este es mi mandamiento, y se los vuelve a repetir, que se amen uno al otro como yo los he amado. Que se amen uno al otro como yo los he amado. Nadie tiene más grande amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y sin embargo, ¿cuántas veces realmente estamos dispuestos o tenemos una actitud de hacer estas cosas, eh, de poner nuestra vida por alguien más? Es más, ni siquiera vayamos tan lejos. ¿Cuántas veces tenemos una actitud tan siquiera de perdonar esas ofensas que inevitablemente llegan en nuestra vida con nuestro prójimo, sea nuestro hermano, ¿verdad? De sangre o de espíritu, sea alguien en nuestra propia casa, sea quien sea, en el trabajo quizá, eh, y en la semana, si ustedes trabajan, ¿verdad? En alguna empresa también, obviamente saben de estas cosas, es difícil a veces la interacción, hay desacuerdos, hay roces, pero sin embargo, lo primero que nos dice Jesucristo es que nos tenemos que amar el uno al otro. Y, sí entra la familia de la fe, pero esto también va más allá, esto también va a todas aquellas personas que a lo mejor no conocen y posiblemente también con mucho énfasis en ello, ¿no? Porque, ¿qué ejemplo damos nosotros a las personas que nos rodean o a las personas con las que interactuamos seguido en la calle, mis vecinos, en mi trabajo, en mi misma casa? Entonces nos ordena esto. Ahora, eh, abordando lo que es el segundo punto de recordar que nosotros también somos deudores, tenemos una deuda. Vamos a Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3. Vamos a empezar a leer, vamos a leer el verso 1 como una introducción. Colosenses 3 dice así: por tanto, si ustedes han sido levantados junto con Cristo, busquen las cosas que están arriba, donde Cristo está sentado a la mano derecha de Dios. Y vamos a brincar al verso 8. Pero ahora dice, deberían también quitarse todas estas cosas. Y el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos a realmente tomar acción, y son acciones específicas. Dice, quitarnos todas estas cosas: la ira, la indignación, la malicia, la blasfemia,
el lenguaje sucio u obsceno de nuestra boca. Y dice así: no se mientan el uno al otro, viendo que deben deshacerse del viejo hombre junto con sus obras. ¿Sí? Eso es abordar la situación y ser sinceros, no mentirnos los unos a los otros. Si hay un problema, no pretender que no lo hay y simplemente le dejo de hablar a una persona porque me ofendió. Le dejo de hablar a alguien con quien estoy enojado. ¿Sí? O sea, ese tipo de cosas. Dice aquí: quitémonos estas cosas: ira, indignación, malicia, y no se mientan el uno al otro, viendo que deben deshacerse del viejo hombre junto con sus obras, y vestirse del nuevo hombre, quien está siendo renovado en conocimiento de acuerdo a la imagen de aquel quien lo creó. Entonces, muy importante, dice: no hay griego ni judío, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, esclavo, ni libre, sino Cristo es todas las cosas y está en todos. Vístanse entonces como los elegidos de Dios, santos y amados, de profundo afecto interior. Y dice, primero nos dice las cosas que debemos de quitarnos en el verso 8 y después las cosas que debemos ponernos: amabilidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Todas estas cosas que podemos decir que son características de un niño. Sí. Bueno, la paciencia a veces no tanto. Los niños o niñas pueden ser un poquito impacientes, pero amabilidad, humildad, mansedumbre, esas cosas sí son características. Y soportándose uno al otro y perdonándose uno al otro así, perdonándose uno al otro, dice aquí: si cualquiera tiene una queja contra otro, incluso como Cristo los perdonó, así también ustedes deberían perdonar. Es lo que nos está diciendo aquí. Y esa es parte de recordar que nosotros tenemos esa deuda. ¿Sí? Que nosotros teníamos esa deuda. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, el cual es el vínculo de la perfección. Entonces aquí nos está diciendo: perdonen y vístanse de amor. Comencé hablando de qué tiene que ver el amor y el perdón. Tiene todo que ver. Tiene completamente todo que ver. De hecho, el amor es, el perdón es una consecuencia de que hay amor y de que hay entendimiento y de que hay estas cosas que dice aquí Pablo en Colosenses 3. Y dejen que la paz de Dios gobierne en sus corazones, para lo cual fueron llamados en un cuerpo. Eso es lo que, ese es el punto principal. Eso es lo que quiere dejar claro a nosotros. Esa parte, porque la paz, ¿sí? Que es el cuarto punto: buscamos la reconciliación y la paz. Buscar la reconciliación y la paz es la finalidad a la que Dios quiere que lleguemos con nuestros hermanos, porque eso es a lo que Él quiere llegar con nosotros. Y nos lo demostró con el sacrificio de Jesucristo. Dice: yo estoy dispuesto a darte todo esto, dar hasta mi propio hijo para estar en reconciliación contigo. Es lo que Él nos dice. Entonces, nos lo dice claramente y lo deja aquí claro Colosenses 3. Vamos a Efesios 4 para ver un poquito más de esto. Efesios 4. Y vamos a comenzar leyendo los primeros versos, que dice, verso 1: por tanto, yo, el prisionero del Señor, estoy exhortándolos a caminar dignamente del llamado al cual fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose uno al otro en amor. Ese soportarse uno al otro es aguantar, es perdonar, es esas ofensas, perdonarlas, ¿sí? No dejarlas que se queden ahí, hablarlas, es importantísimo. Y no solamente hacerlo, sino dice en amor, siendo diligentes para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Otra vez lo vuelve a decir lo que estaba diciendo en Colosenses.
Vamos a bajar al verso 25 aquí mismo en Efesios 4. En el verso 25 dice: por tanto, cada uno deseche las mentiras y hable verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Hablar la verdad con nuestro prójimo es vital, es importantísimo. Y no importa que la verdad sea dura, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hablar verdad con nuestro prójimo, como dice aquí. ¿Por qué? Porque somos miembros unos de otros. Cuando lleguen a tener ira, no pequen, no dejen que el sol se oculte sobre su ira. Ese fue el verso 26. Ni den lugar al diablo, verso 27. Ni demos lugar al diablo. Y eso es clave, porque si nosotros le damos lugar al diablo en nuestro corazón, en nuestra mente, si dejamos que cuando llegue una ofensa, se nos arraigue, se nos quede, se forman raíces de amargura. Se forman raíces de amargura y no solamente se daña la relación, sino que nos dañamos nosotros mismos. Nos dañamos nosotros mismos porque retenemos esas cosas. Porque nos quedamos con el principal daño, no lo hacemos nosotros. Tanto físicamente, como mentalmente, como espiritualmente. Y como vimos en Mateo 18, no hay forma de que entremos al reino de Dios. Si damos lugar al diablo, como dice aquí en el verso 27, el que robó no robe más, sino trabaje con sus manos, trabajando en lo que es bueno para que pueda impartir algo a aquel que tiene necesidad. Y no dejen que ninguna comunicación corrupta salga de su boca, sino eso que es bueno y necesario para la edificación, que pueda dar gracia a aquellos que oyen. Está hablando de primero arreglar lo que hay aquí y hay aquí para que la comunicación pueda ser limpia, para que pueda haber una comunicación sincera, para que podamos realmente expresarnos como Dios quiere. Y cuando vengan estas cosas, cuando vengan estas situaciones, realmente abordarlas como Dios quiere. Entonces, todo esto tiene que ver con el paso de recordar que nosotros también tenemos una deuda y que debemos de abordar la situación y ser sinceros. Y ser sinceros. Y no aflijan al Espíritu Santo de Dios, por el cual han sido sellados para el día de redención. Toda amargura e indignación e ira y clamor y mal hablar se ha removido de ustedes junto con toda malicia. Y sean amables y compasivos unos a otros, perdonándose unos a otros, incluso como Dios también los ha perdonado en Cristo. Ahí está de nuevo. Y es importante hacer énfasis en estas cosas, porque es fácil para nosotros como seres humanos fallar. Nos pasa, sí nos pasa. Quizá más seguido de lo que quisiéramos, pero aquí está lo que Dios nos quiere recordar y nos dice, nos lo dijo Jesucristo en los evangelios y nos lo reitera Pablo en estas epístolas. ¿Cuáles son los pasos concretos que debemos de seguir, de llevar a cabo para poder realmente perdonar esas ofensas de corazón? Perdonar esas ofensas de corazón. Vamos a Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 y vamos a leer el verso 14. Empezando el verso 14 dice: pero si ustedes tienen envidia amarga y ambición egoísta en su corazón, no se jacten y mientan contra la verdad. Esta sabiduría no desciende de arriba, sino que es terrenal, sensual y demoníaca. Porque donde hay envidia amarga y ambición egoísta y hay disensión, esos problemas y toda cosa malvada, perdón, lo leí mal, dice, porque donde hay envidia amarga y hay ambición egoísta, dice, ahí hay disensión y toda cosa malvada.
Verso 17, pero la sabiduría de arriba es primeramente pura, pacífica, gentil y razonable. Y esto habla de buscar la reconciliación y la paz, es ese punto, ¿verdad? La sabiduría de arriba es primero pura y después pacífica. Pacífica en la forma en que abordamos las cosas, en la forma en que lo traemos a la mesa y lo platicamos, en la forma en que nosotros resolvemos esos problemas. Luego pacífica, gentil, razonable. Hay un problema, vamos a platicarlo, vamos a resolverlo. De verdad, tener esa mejor intención que al final de cuentas debe venir del Espíritu de Dios en nosotros. Dice, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Sin hipocresía. Y cuando dice sin hipocresía es también, no seamos tan duros a la hora de juzgar. No seamos tan duros a la hora de juzgar, porque muchas veces nos pasa que nosotros juzgamos y, y realmente somos muy severos con la otra persona, a lo mejor en un punto en el que yo también estoy fallando. Y nos pasa, seguro nos pasa. Por eso dice que tiene que ser imparcial y sin hipocresía. Dice el verso 18, ahora el fruto de justicia es sembrado en paz para aquellos quienes hacen la paz. Y hermanos, esta es la finalidad de todo esto, que busquemos la paz. Dios es lo que quiere, por eso dio a su Hijo, por eso su Hijo vino a morir por nosotros, para poder estar en paz con Él, para poder estar en paz con Dios. Es lo que quiere. Y nosotros debemos de buscar eso en nuestras relaciones, nosotros debemos de buscar eso en nuestra vida diaria, con quien sea, con la persona que sea. Pero el fruto de justicia es sembrado en paz para aquellos quienes hacen la paz. Y como dice en otra escritura, no nos engañemos porque eso que sembremos vamos a cosechar. Es bien importante. Vamos a Romanos 14. Romanos 14. Y vamos a comenzar leyendo en el verso 17. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios no es asunto de comer y beber, sino es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque aquel que sirve a Cristo en estas cosas es bien agradable a Dios y aceptable entre hombres. El reino de Dios no es asunto de comer y beber. El reino de Dios es lo que Jesucristo dijo en la parábola en Mateo 18. Sí. Es similar a ese hombre que llamó a cuenta a sus siervos. Dice, así entonces, verso 19, deberíamos perseguir las cosas de paz y las cosas que edifican el uno al otro. Las cosas constructivas, las cosas que nos edifican. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades que hay en nuestra vida, las cosas que construyen y que nos edifican, eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Dice el 20, no destruyan la obra de Dios por amor a la carne. No destruyan la obra de Dios por amor a la carne. Nos está diciendo, por nuestro orgullo, sí, por nuestra soberbia, por lo que sea, por mi propio sentirme bien, no destruyamos la obra de Dios. Todas las cosas que son legales ciertamente son puras. Y obviamente el contexto aquí está hablando de aquellos que consideran comer algo como una ofensa, ¿verdad? Algo sacrificado a los ídolos. No estamos hablando de alimentos impuros, sino de algo que es puro, pero que en aquel tiempo era dedicado, sacrificado a los ídolos. Es el contexto de este capítulo, pero encaja con lo que estamos hablando. Dice, no destruyan la obra de Dios por amor a la carne. Todas las cosas que son legales son ciertamente puras. Pero es cosa mala para alguien dar una ocasión de tropiezo a través de su comer. Y era una ofensa, ¿no? Eso es a lo que se está refiriendo. Para algunos era una ofensa ver a alguien, a un creyente, comer una de estas cosas. Entonces, importante, no destruyamos la obra de Dios. ¿Sí? Y persigamos las cosas de paz y las cosas que nos edifican los unos a los otros. Vamos ya finalizando con este estudio, vamos al libro de los Salmos.
Vamos al Salmo 34, por favor. Salmo 34, y vamos a leerlo partiendo del verso 1, porque esto es muy importante. Es muy importante y David nos deja esto bien en claro, nos deja una lección que se conecta directamente con lo que empezamos hablando al principio. Dice en el verso 1, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Mi alma hará su alarde en el Señor, y el humilde oirá y se alegrará. Oh, magnifica al Señor conmigo y exaltemos su nombre juntos. Dice en el 4, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Como esta persona en Mateo 18 fue con su amo, dijo, ten paciencia conmigo, te lo voy a pagar todo. Aquí dice David, este pobre hombre gritó en el verso 6 y el Señor lo oyó y lo salvó de todos sus problemas, de todos. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y los libra. Verso 8, oh gusta y ve que el Señor es bueno, bendito es el hombre que toma refugio en él. Teman al Señor todos sus santos, porque no hay nada carente para aquellos que le temen, nada. Nada le falta a aquellos que le temen. Los leones jóvenes carecen y sufren hambre, pero aquellos quienes buscan al Señor no carecerán cosa buena. Verso 11. Verso 11 dice, importante, vengan y óiganme ustedes niños. Ustedes niños. Jesús toma a este niño en Mateo 18 y dice, esto es lo que hay que hacer para entrar al reino del cielo. Vengan y óiganme ustedes niños, les voy a enseñar el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y ama muchos días para que pueda ver el bien? El bien de verdad. Incluso en esta vida sí, pero el bien de verdad en la vida eterna. Sí. Entonces, ¿qué consejos, qué cosas prácticas nos da? Dice, guarda tu lengua de maldad y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela, la paz. Eso es lo que debemos de buscar. Eso es lo que debe de estar en nuestra mente siempre. Eso es lo que siempre debe de estar al frente de nuestros ojos. Dice, porque los ojos del Señor están sobre el justo y sus oídos abiertos a su grito, a su clamor. El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen mal para cortar la memoria de ellos de la tierra. Los justos claman y el Señor los oye y los libra de todas sus tribulaciones. El Señor está cerca del quebrantado de corazón y salva a aquellos que son de espíritu contrito. Salva a aquellos que son de espíritu contrito. Debemos de ser de espíritu contrito, hermanos. Tenemos que humillarnos ante Dios. Tenemos que realmente tomar estas cosas y tomarlas, aferrarnos a ellas y realmente ponerle mucho énfasis, porque esto es lo que Dios espera de nosotros como sus siervos. Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es roto. El mal matará al malvado y aquellos quienes odian al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos y ninguno de ellos quienes toman refugio en Él será condenado. Entonces, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. De los puntos que quiero resaltar en este salmo. Un salmo muy bonito, pero más que bonito, muy práctico. Muy práctico, igual que Colosenses, igual que Efesios, nos los pone muy práctico. Dice, haz esto si quieres vivir, haz esto si de verdad quieres agradar a Dios. Nos lo está diciendo a nosotros. Si deseamos la vida eterna de verdaderamente, si deseamos eso, entonces el amor y el perdón tienen todo que ver. Tienen todo que ver. Sí. Y pidamos a Dios que nos conceda tener su Espíritu Santo y su amor en nosotros para que podamos amar a nuestro prójimo como Cristo nos ha amado a nosotros, que es el mandamiento que Él nos ha dado. Hermanos, esto es todo de mi parte. Espero que Dios bendiga su palabra para todos nosotros y que
quien nos ayude a ponerla en práctica. Es un gusto para mí estar nuevamente con ustedes, poder estudiar junto con ustedes, y damos por concluido este estudio.